Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura bonus, cariño, es muy especial. Te voy a entregar lo que es mucha información, ¿vale Cáncer? Y vamos a empezar con los ángeles del amor y luego con los arcángeles. Que Dios Universo nos ayude para Cáncer, cariño. Espero que estés bien y gracias por tu apoyo. Vamos a ver ahora con los arcángeles, ¿qué nos quieren decir? Listo, empezamos, cariño. Nos dice, déjalo estar, orden divino. Te lo voy a leer, ¿vale? Déjalo estar, deje que la situación prosiga hasta su fin. Orden divino. En este momento todo se muestra como debe. Mira más allá de las ilusiones y distinguirás el orden subyacente. Puede ser, cariño, que muchos de vosotros me dicen, Richard, me gustaría saber qué está pasando con esta persona volverá a mí, esta persona me quiere, habrá una oportunidad entre nosotros dos, ¿qué es lo que siente él o ella por mí? A mí las energías me dicen, no te comas la cabeza, cariño, no estés dando vuelta al mismo asunto, deja que las energías conspiren, porque todo se va a poner en orden. Siento que el tiempo te va a dar la razón, siento que el karma te va a dar la razón. Hay un grupo de ustedes, siento un Virgo Cáncer, hay un grupo de ustedes que a lo mejor siente lo que es el rechazo de una persona o sientes que simplemente es muy indiferente contigo. A lo mejor me dices también, Richard, a mí lo que más me preocupa es la manutención de mis hijos o a mí lo que más me preocupa es que esta persona me devuelva el dinero que me debe. Porque yo veo que es una persona como que tiene un poco de soberbia, de orgullo. Pero sin embargo, tus guías están contigo. Todo va a conspirar a tu favor. Que no escupa al cielo, en pocas palabras, porque luego le va a caer lo que es en toda su cara, cariño. Que no escupa al cielo, nos dicen. Vamos a ver qué más nos dicen. Tiempo al tiempo, ¿vale? Cáncer, 101 Libra, tiempo al tiempo. A ver qué nos dice en el tarot arcano para vosotros. Vamos a ver. ¿Qué nos dice en el tarot arcano? Vamos a ver. Uy, por Dios. Tenemos la carta del 8 de espadas. Yo lo que estoy viendo aquí, una energía de miedo, de inseguridad. Puede ser que a lo mejor seas el típico perfil, mi querido Cáncer, 101 Libra, muy fuerte, que tienes oportunidades de poder brillar, que tienes oportunidades de empezar lo que es una historia, pero veo que todavía sigues con el recuerdo de una situación del pasado. Tenemos la carta del 5 de Pentáculos. ¿Ve lo que te decía, cariño? Veo que estás ignorando las señales, estás ignorando de repente las oportunidades que puedes tener. ¿Por qué? Porque estás todavía un poco centrada o centrado en una situación del pasado, en recuerdos del pasado, o que simplemente por X motivos, por circunstancias de la vida, quizás de repente has perdido un poco lo que es tu autoestima, tu poder, tu seguridad. Y es muy importante que tú recuperes esto, Cáncer. Vamos a continuar. La carta del 7 de espadas y la carta de los enamorados. Qué fuerte, cariño. Cuando tú empieces a creer en ti, cuando tú dejes de complicarte tanto la vida, porque tenemos esta carta del 7 de espadas, tenlo por seguro que va a aparecer lo que tú tanto estás esperando. Yo ahora estoy viendo tus energías, luego vamos a ver la energía de la persona de tu interés. Siento que a lo mejor de repente me dice Richard, yo lo que pasa es que estoy lidiando con una persona la cual a veces siento que ya se acabó esta historia, a veces siento que la situación entre nosotros dos ya no hay nada más que vivir. A veces me levanto con todas esas ganas, con toda esa buena vibra diciendo, ¿cómo he estado perdiendo mi tiempo tanto en ese sapo, en esa cucaracha? Cuando yo me merezco algo bueno, pero luego otra vez caes en los miedos, en las inseguridades, en las dudas. Yo lo que estoy viendo, Cáncer, aprovecha las oportunidades, toma las oportunidades que te llegan, porque esas oportunidades te llevan lo que es al éxito de tu vida, tanto lo que es en el amor como también lo que es en la parte económica. Porque mira, aquí me dicen, aprovecha las oportunidades, pero estas dos cartas juntas me hablan.
tienes inseguridades, tienes dudas, tu autoestima como que tienes que volver otra vez a recuperarlo, tienes que creer en ti. El amor te está esperando y el dinero te está esperando, cariño. Pero mientras tú sigas con esas dudas, con esas desconfianzas, mientras tú te estés comiendo la cabeza constantemente, pues simplemente nada llegará. Por eso que ya los arcángeles, por eso que ya los ángeles del amor nos dicen, no te preocupes tanto en una situación. No estés de repente tratando de comerte la cabeza, estar en ese bucle, dando vueltas. Richa me amará, volverá, seré feliz, podré olvidar a esta persona, qué está pasando por su cabecita, tendremos una oportunidad, etcétera, etcétera. Porque cuando tú empieces a aprovechar las oportunidades, cuando tú te deas tu valor, tenlo por seguro que inclusive hasta lo imposible viene a ti. Vamos a seguir, vamos a ver. La carta del 4 de copas. Yo lo que estoy viendo, Cáncer, que tú, por estar centrado, centrada en tus problemas sentimentales, o por no confiar en ti, simplemente dejas pasar oportunidades importantes. Tienes la necesidad también de repente de tener un reencuentro con amigos, con amigas, o tienes la necesidad de saber de alguien, o estás buscando la manera quizá de repente de coincidir con esa persona que tanto te importa. Estás buscando, ¿vale? Cuando las energías me dicen, no presiones nada, lo que tiene que llegar va a llegar, todo está conspirando a tu favor. Muy bien, te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Me sale un Tauro, me sale un Aries, me sale un Libra, me sale lo que es un Virgo, me sale otra vez un Libra, uno más y un Leo. Muy bien, cariño, te lo enseño, ¿vale? Te lo enseño las cartitas. Vamos a continuar. Vamos a ver. Te voy a dar iniciales de una vez. Sí, te doy iniciales de una vez. A ver. Siento un Tauro muy fuerte, aparte de Libra. Pero vamos a ver. Iniciales. Ah, ya se me cayeron aquí dos. La letra K, es que yo cierro los ojos cuando saco las iniciales. La letra K, la letra T, la letra B de burro también, de vaca. La letra E, la letra L, la letra J, M o W, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar, cariño, vamos a continuar. Yo lo que te podría decir, yo lo que estoy sintiendo de esta lectura, que no te comas mala cabeza, deja el estrés a un lado, deja las inseguridades, deja los miedos, porque todo va a caer por su propio peso. Voy a cambiar de mazo, a ver qué me dicen. Vamos a ver. A ver, vamos a ver, mi querido Cáncer. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La carta del As de Copas. Hay una persona que te piensa, hay una persona que te recuerda. Creo que es una persona inclusive que es un poco indiferente contigo. O puede ser que tenga un poco de orgullo. O se cree, yo que sé, la última Coca-Cola del desierto, cariño. La última chupadita de mango. Puede ser que se crea, ¿vale? Y me sale la carta del Paje de Espadas. Esta persona te recuerda tanto, 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 pero siente que a lo mejor de repente tú no le vas a dar lo que es una oportunidad. No sé por qué siento que es el típico perfil, cariño, que a lo mejor te ha tenido mareando mucho tiempo. Viene, va, o vosotros es una historia que arrastran. Es una historia que a lo mejor tú ya lo crees o sientes que está zanjado ya. Richard, yo ya no quiero saber de esta persona. La historia con él o con ella ya se acabó. Ya no quiero saber nada. Pero es que esta persona te piensa, cariño. Esta persona te recuerda. Y quizás por eso es que te estás comiendo la cabeza. Richard, yo no quiero saber nada, pero lo sueñas. ¿Qué quieres que te diga, Cáncer? ¿Lo sueñas? O de repente, yo qué sé, te vas al mercadillo, ¿vale? A comprar algo ahí, a pedir las rebajas. Y justo el dependiente se llama como tu ex. A lo mejor se llama, yo qué sé, Roberto. Pues se llama Roberto el dependiente. María, pues se llama María. Y dices, no puede ser. Hasta en la sopa lo veo. Hasta en la sopa lo veo, al desgraciado, desgraciada esta. No puede ser. Entonces, cariño, es porque ellos, la conexión, la energía no se ha roto. Por eso que te cuesta, cariño, por eso que te cuesta. Yo creo que muchos de vosotros tienen la fuerza de voluntad, pero son ellos. Es una conexión que no se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede, cariño? Porque ya alguna vez se lo he dicho a vosotros.
Vosotros en otras vidas han hecho un pacto, vosotros. Han hecho un pacto, por eso que no se olvidan. Por eso tengan cuidado con los pactos de amor, cariño, ¿vale? Tengan cuidado. Esos pactos de amor, cuando es cierto, una pareja que es feliz y dices, pasarán vidas tras vidas y siempre te buscaré, ¿vale? Es algo muy bonito, es algo muy especial, cariño. Pero de repente en la otra vida tú estás evolucionado y la otra persona no, y por eso vienen los problemas también. Deja mejor que el destino trabaje por su cuenta, no con tus pactos. Muy bien, vamos a continuar. Tiene mucha soledad, tiene mucha tristeza. Veo que su mundo es gris, cariño. Es gris, gris totalmente. Veo que a pesar que a lo mejor está con una persona que es muy atractivo y muy atractiva, esta persona, su vida es gris, su vida es oscuridad. No lo llena nada. O es una persona que a lo mejor me dice, Richard, económicamente es una persona que está triunfando, o es una persona muy atractivo, muy atractiva. Yo no me explico por qué no rehace su vida. Yo no me explico por qué no tiene una relación formal y por qué siempre al final terminamos teniendo un encuentro nosotros. No entiendo. Quizá de repente el problema lo tienen ellos, cariño, y no tú. Ellos lo tienen el problema. Puede ser que todavía le falta madurez, puede ser que esta persona es muy inseguro, muy insegura también. Puede ser esto, por eso que sus relaciones no funcionan. Vamos a ver. Y seguro que en algún momento te culpa a ti y a la otra persona. La carta del juicio. Es que yo lo que veo aquí, Cáncer, que con esta persona es una conexión muy especial, son almas. Yo creo que Cáncer está, al menos en este periodo terrenal, en este tiempo, yo creo que tú has encontrado a tu alma gemela, pero con la diferencia de que tu alma gemela todavía no descubre, no se da cuenta de que vosotros dos son almas gemelas. No la parte de energía, ¿vale? Sino la parte física. La alma gemela está dentro. Quizás en algún momento tiende a pensar que vosotros sois almas gemelas, pero luego se echa para atrás, porque todavía le falta evolucionar. La carta de la muerte, yo lo que veo, Cáncer, yo lo que estoy viendo que con esta persona con la cual tú has tenido una conexión, se retoma otra vez lo que es el contacto, cariño. Por eso es como un bucle esto. Se retoma porque yo veo que, mira, la carta de la muerte y la carta del caballero de copas nos hablan de un nuevo comienzo, de un nuevo inicio, de una persona que no te olvida. A lo mejor de repente inclusive no tiene por qué estar centrado o centrada al 100% a alguien del pasado o a la persona que tú sientes que es tu alma gemela. Puede ser tranquilamente, Cáncer, que viene una persona nueva en tu vida que se da cuenta que tú eres especial, que tú eres su alma gemela, y esta persona te va a pedir una oportunidad. O que a lo mejor de repente esta persona está saliendo de una relación tormentosa. A lo mejor me dice, Richard, estoy con una persona que he conocido, siento que tenemos muchas cosas en común, está saliendo de una relación tormentosa, al igual que yo, pero siento que somos especiales, pero no sé, hay algo que me atrae, hay algo que me llama, hay algo que me conquista, pero al igual como yo estoy saliendo de una historia, ellos también. Entonces no estoy como muy segura al 100% hasta dónde es verdad los sentimientos que pueda existir entre nosotros dos. Porque aquí me habla de encuentros, me habla de oportunidades, de una persona que tranquilamente, Cáncer, sea el pasado o sea alguien nuevo, siempre ha estado pendiente de ti. Y a lo mejor tú no eras ni consciente porque estabas muy centrado o muy centrada en tus problemas, en las cosas que tú estás viviendo actualmente, sea lo que es en el amor, sea lo que es en la parte económica o en tus proyectos. Quizá de repente hay un grupo de ustedes que tiene problemas laboral, problemas económicos, y entonces como estás tan centrado en ellos, la cual es normal, yo te entiendo, hay una persona que te observa, hay una persona que puede ser que en algún momento te ha ofrecido su ayuda, te ha ofrecido lo que es su apoyo, esta persona a ti, cariño. Pero yo veo que como ya las energías me dicen, mira, todo tiene sentido, ¿vale, Cáncer? Si tú te das cuenta, si has seguido la lectura desde un principio, dice, déjalo estar, deje que la situación prosiga hasta su fin. Hay una persona que te observa, hay una persona que está pendiente, hay una persona que a lo mejor de repente es muy orgulloso, orgullosa, pero al final va a volver a tu vida. Orden divino, lo que te hablaba. Hay una conexión especial,
una energía especial, la cual vosotros tenían que conocerse o vosotros se han conocido sí o sí por destino. No podías escapar de esto, sí o sí, ¿vale? Entonces me dicen, como todo se empieza a poner en orden, vuelve otra vez esa persona, la cual se fue, aparece una persona nueva también en tu vida, la cual va a despertar nueva chispa, nueva ilusión. Hay una persona que su vida es gris, hay una persona que su mundo es muy negativo, tiene conflictos con su pareja, está de repente con conflictos legales también, pero sin embargo siempre te lleva lo que es en su mente, en su corazón, cariño. ¿Por qué? Porque vosotros son una conexión de mandato divino. Es que es esto, es de cajón. Es de cajón lo que yo siempre digo. Esta persona está contigo porque vosotros es una conexión de mandato divino. No puedes huir de esto. Déjame recoger las cartas. Voy a cambiar de mazo, ¿vale? No quiero confundirlas. A ver, vamos a ver qué más me dicen. Por eso que muchos de vosotros tienen que estar atentos, pero yo también te entiendo, cariño, que me digas, Richard, ¿cómo quieres que yo esté atento si mis problemas económicos son muy fuertes? Yo en esa parte te entiendo, ¿vale? Pero lo que es del César es del César. Yo siento que esta persona, sí o sí, vosotros van a volver otra vez, o esta persona nueva, sí o sí, lo vas a conocer, porque es un encuentro por mandato divino, un encuentro por destino. A ver, voy a utilizar solamente lo que es el mazo del el tarot de la New, ¿vale? Vamos a ver, Cáncer, vamos a ver. A ver qué me dice esta carta. El as de pentáculos. Existe una persona que te desea locamente. Existe una persona con la cual de repente vosotros solamente tuvieron algo lo que es relacionado en la parte sexual. Veo que hay una persona que te piensa. Quizás de repente para ti no es alguien tan importante en tu vida, pero para ellos o para ellas tú sí eres importante, Cáncer. Tú sí, ¿vale? Y sale la carta del emperador. Es una persona que te podría decir que es una persona que tiene una estabilidad. Es una persona, ¿se han dado cuenta que se ha movido esta carta? ¿Se han dado cuenta? Yo lo he visto, yo lo voy a rebobinar luego. Ha sido a las 15:40 lo voy a buscar, ¿vale? Algo de 15:45. O ha sido mi idea. Yo luego lo voy a ver. Lo voy a poner 15. Revisar. Yo ya me acuerdo, ¿vale? Cáncer. Yo he visto que esta carta de aquí se ha movido. Y estamos hablando de la parte divina. O lo he tenido así y se ha caído. No lo sé, ¿vale? Yo he visto solo que se ha movido. Muy bien, vamos a continuar. Entonces me dice, cariño, yo lo que veo que hay una persona que a lo mejor tú en su momento no lo has visto como algo serio, ¿vale? Pero yo veo que esta persona está pidiendo una oportunidad de volverse a encontrar otra vez vosotros. Hay alguien, cariño, que te recuerda. Hay alguien que te añora. Como que algo pasó, tú le gustaste, quizás de repente una conversación, una cita esporádica, pero te recuerda, te piensa, lo tienes embobado, embobada, lo tienes enganchadito o enganchadita a esta persona. ¿Tú has conocido a alguien, Cáncer, o has tenido un encuentro por ahí, ¿vale? Ya me comentarás, esta persona no te olvida, esta persona te está pensando o puede ser que inclusive está sufriendo por ti. Cariño, ¿a quién has roto el corazón? Has roto el corazón de alguien, Cáncer. Richard, todo este tiempo me venían rompiendo el corazón a mí, ya era hora que yo rompa a alguien. Es que hay alguien que te recuerda y todo se va a poner en orden. Cariño, ya veo que mi Candy está evolucionando, Richard. Ya no quiero seguir siendo soñador y soñadora. Ahora simplemente voy al ataque. Carne que veo, carne que me lo como, Richard. Puede ser esto, Cáncer. Hay alguien la cual tú has roto el corazón, la cual te está recordando, la cual te está pensando. Eres terrible, cariño. ¿Quién lo diría de ti? Vamos a ver qué más me dicen. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ves? Es que yo lo que estoy viendo, Cáncer, que en sus sueños, yo veo que esta persona te recuerda mucho. Puede ser inclusive que me dice, Richard, no es alguien nuevo, Richard. Simplemente que yo sé que me vas a pegar la bronca, ¿vale? Yo sé que te vas a molestar, porque yo soy así. Te soy sincero, Richard, he tenido un encuentro con mi ex, ¿vale? Pero solamente fue un choque y fuga, Richard. Yo no quería más. Fue un choque y fuga. Cariño, pues esta persona está pensando en ti.
Aunque tú ahora vayas de frívola, es así, de frozer, ahora eres fría como el viento, peligrosa como el mar, esta persona pues se ha activado algo. Es que siempre lo mismo, cariño. Cuando tú prácticamente ya no quieres nada serio con una persona, esta persona se engancha a ti. Hay un grupo de ustedes que ha tenido un reencuentro, ha tenido un remember con su ex. Y no me lo vas a mentir, Cáncer, ¿vale? Richard, no te lo quería contar, Richard, pero me has pillado. Me has pillado. Claro que te he pillado, guapa, guapo, te he pillado. Es esto. La carta del emperador. Ay, por Dios, el emperador se siente ahora confundido, confundida, la emperatriz, como diciendo, ¿con quién estoy tratando? He creado un monstruo. ¿Por qué Cáncer ahora es así, tan indiferente conmigo? Cariño, eso es lo que yo quería. Te soy sincero. Eso yo quería escuchar. Ahora noto que el emperador y la emperatriz se sienten como que dicen, mi reinado se está acabando. El poder que creían tener se está acabando, cariño. Veo que te observan, veo que se quedan lo que es en las nubes, pensando, meditando. ¿Será que solamente soy un pedazo de carne para Cáncer? Cariño, ahora son ellos. Mira, si me dice Richard, todavía no pasa, pero estoy conversando. Cariño, te aconsejo, hazle la rueda, cariño. Hazle la rueda, tú tendrás que hacer algo para que se enganche a ti, ¿vale? Es tu momento. Es tu momento. Cariño, de esa manera lo vas a tener comiendo de tus manos. Es así, cariño, es así. La carta del 9 de espadas. Por Dios, cariño. O ya pasó esto, o cuando pase, no va a haber quien pueda sacarlo de tu mente. Porque mira esta carta. Es como si estuviera, yo qué sé, en su maquinita donde, no sé, las mujeres que utilizan su polvodera, ¿vale? O una cama. Mira, ¿cómo está? Llorando, sufriendo por ti. ¿Por qué Cáncer no me llama ahora? ¿Por qué Cáncer no dice nada? ¿Qué quiere decir? Que yo solamente he sido un objeto más. Ahora se hacen las víctimas. Se hacen las víctimas, cariño. Es esto, por Dios. Tú has hecho algo, Cáncer. Tú has hecho algo. Ahora vas de divina. Richard, ahora soy como el cisne negro. ¡Hoy por Dios! Esta carta nunca me había salido. Ahora eres como un cisne negro, cariño. Esto es lo que estoy viendo yo aquí. Noto que te sientes como una reina. Noto que estás disfrutando de esto. Te lo tenías guardadito, Cáncer. Richard, la venganza es dulce, muy dulce. Se come lo que es en un plato frío, muy frío. Pero tú has exagerado, guapa. ¿Qué lo has hecho este muchacho? ¿O qué lo vas a hacer? Yo veo que tú todo este tiempo has estado en ese perfil bajo de sumiso y de sumisa, como diciendo, Richard, que se acerque, ya verás, le voy a dar una movida, voy a hacer como una licuadora, que verás que se va a enganchar a mí. Y eso lo vas a lograr, cariño, porque te siento, porque mira, el emperador o la emperatriz te mira como diciendo, ¿por qué ha cambiado? Y tú te sientes como la reina, como si fueras, yo qué sé, la princesa del lago de los cisnes. Mira esta mujer o este hombre. Te sientes así, Cáncer, por Dios. ¿Qué has hecho con este muchacho? ¿Qué has hecho con esta muchacha, cariño? Te lo tenías guardadito, Cáncer. Ahora entiendo todo. Por eso que me dicen orden divino. Richard, me cansé ya. Me cansé de ser una mojigata o un mojigato. Ya me cansé, Richard. Ahora voy a ser frío y fría. Y yo puedo asegurar que cuando tú te propones esto, lo haces, porque yo soy Cáncer. Y los conozco ya. Los conozco, cariño. Los conozco. Pero, cariño, tienes que jugar muy bien, ¿vale? Tus armas. Porque veo que a lo mejor de repente luego vas a estar como un poco de bajón. Vas a estar como un poco triste. Porque quizás en estos momentos no veas esto. Vas a decir, Richard, no, yo me siento en plan poderosa, en plan poderoso. Pero luego como que tú no eres así, pues Cáncer, no es tu esencia. Es simplemente que Cáncer tiene ese puntillo, que cuando quiere vengarse se venga, ¿vale? Tiene ese puntillo. Pero luego cuando lo haces, misión cumplida, te entra como el remordimiento, porque tú eres un angelito, cariño. Tú tienes un corazoncito, pero cuando te entra tu puntillo de maldad, te entra. Es las cosas como son. Pero luego te vas a sentir como que la conciencia te remuerde,
Porque mira esta persona, está meditando la carta del 3 de espadas, reflexionas, es esto, cariño. O si hay una persona que me dice, Richard, me utilizó solamente lo que es en la parte sexual, porque puede ser una lectura espejo también, veo que luego su conciencia le remuerde. Y por eso que nos dicen, orden divino, el karma existe para todos, cariño, hasta para ti, cáncer, hasta para mí. Entonces, piensa muy bien, reflexiona un poquito lo que quieres, ¿vale? Richard, da igual, yo quiero disfrutar mi venganza. Bueno, cariño, pues es tu vida. Vamos a ver. Vamos a ver signo no, respuesta, por Dios, ya, me he emocionado porque yo también soy cáncer. Vamos a ver. 3 grupos es una lectura bonus. Las lecturas bonus son tremendos, te soy sincero. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos, ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, respuesta. La carta del ermitaño es un no o paciencia. Para aquellos que han elegido la opción 2, respuesta, la carta del mundo es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, respuesta, la carta de la muerte es un no, pero nos hablan de renacimiento o un nuevo comienzo en tu vida. A lo mejor de repente preguntas, ¿volveré con Pedro? ¿Volveré con Ana? Pero la carta de la muerte te dice, tendrías que cerrar un ciclo porque te viene algo nuevo en tu vida. Guapa, guapo. Muy bien. Vamos a ver ahora las características, ¿vale? Richard, por favor, dímelo todo, Richard. Me has dejado pensando, meditando, reflexionando. Vamos a ver. A ver, cáncer. Como ahora yo que sé, te crees una loba o un lobo. Richard, es así, quiero carne. Muy bien, cómetelo, cariño. Si hay carne, come, ¿vale? Si hay carne, come. Yo soy el primero que te aconseja. La carta de loco. Tranquilamente muchos de vosotros están lidiando con alguien que puede ser de elemento aire, un Libra, un Acuario, un Géminis. Una persona que es de contextura normal, piel blanca, cabello negro o castaño, cabello largo, ¿vale? Es una persona que también tiene de repente mucha fuerza o vosotros han tenido más un encuentro lo que es en la parte pasional. Debajo de la carta de loco tenemos lo que es la flor del loto. Y la flor del loto nos dice, no todo está perdido entre vosotros dos. Lo que empezó de repente como un juego puede ir a algo más serio. Muy bien, vamos a continuar. Muchos de vosotros de repente últimamente están teniendo sueños reveladores o simplemente sueños de lo que es a la persona de tu interés. O de repente tu intuición te quiere advertir de algo. ¿Por qué? Porque nos están diciendo, la parte espiritual quiere ayudarte para que tú empieces tu camino, tu nueva historia, amor, trabajo, lo que tú quieras, ¿vale? Haz caso de tu intuición si tienes problemas, lo que es en la parte laboral también. La carta del caballero de espadas. Tranquilamente la persona de tu interés le encantan las motos o simplemente, yo qué sé, tú eres una motera, también puede ser esto. Y recuerda los momentos cuando se paseaban lo que es en la moto. Es una persona también de contextura normal, físicamente está muy bien, ¿vale? Sea hombre o mujer. Puede ser que sea trigueño o trigueña, o está muy bronceado, o quizás tenga rasgos afroamericanos o mulatos. No me muestra la cara, por eso no te puedo dar mucha información. Elemento aire. Tranquilamente esta persona vive lo que es en una isla, o vive en un lugar en la cual de repente la tierra es un poco árida, como que no crecen muchos árboles, cariño. La carta del 3 de copas. Veo que muchos de vosotros van a tener un encuentro de amigos o de amigas también. Esto es lo que estoy viendo. O vas a estar envuelto lo que es en un triángulo amoroso o ya estás envuelto en un triángulo amoroso. Algunos de ellos o de ellas tienen algún tipo de tatuaje, especialmente en la espalda. Puede ser que a lo mejor de repente me dice, Richard, estoy lidiando con un rubio, una rubia y alguien de cabello negro ondeado. La carta del 6 de bastos. Te viene una sorpresa o una comunicación que puede estar vinculado con la distancia. O simplemente tú en una reunión o en una fiesta vas a tener lo que es un encuentro sexual, nos dicen. Muy bien. La carta del 6 de copas. Un poquito de agua que me quedo sin voz. Para variar, el agua está fría, porque aquí hace frío. Hay una persona con la cual de repente vosotros tienen un vínculo desde la infancia o desde hace muchos años. Veo que esta conexión no se ha terminado entre vosotros dos. Puede ser que esta persona sea delgado o delgada, tiene canas, se viste de una manera elegante.
Veo que es una persona que tiene una mascota o tiene un perro también que lo acompaña. Puede ser de elemento agua, me está diciendo aquí. Elemento agua. Quizá de repente muchos de vosotros también tienen algún tipo de vínculo que está relacionado con los niños. Esta persona puede ser un veterinario, esta persona puede ser también lo que es un profesor, ¿por qué no? Puede ser que a lo mejor de repente a la persona de tu interés tú lo conociste en un trabajo donde hay fuego, cocinas, hornos, industrias, etcétera, etcétera. A lo mejor de repente también me dice, Richard, estoy enamorado o enamorada de una persona que está en mi instituto, en mi universidad, en mi colegio, o vosotros sois profesores. Puede ser que la persona de tu interés también trabaje algo relacionado con la psicología. Me sale la carta del loco también. Quizá de repente es una persona que se desenvuelve en muchas áreas, un manitas. Puede ser desde un fontanero, un electricista, puede ser de repente un maestro constructor, yo qué sé, ¿vale? O de repente puede ser que sea una persona, un repartidor, da igual, un manitas. Es una persona que se desenvuelve en cualquier trabajo. Es una persona que tiene esa habilidad de poder adaptarse a cualquier trabajo, ¿vale? Muy bien, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Richard, ¿quién será? Que me voy a vengar ahora. Me lo voy a comer todo. Tú disfruta, cariño, y sé feliz. Te voy a sacar lo que es una carta guía. A ver, vamos a ver una carta guía para cáncer. Siento un Tauro, no sé por qué. Vamos a ver una carta guía para cáncer. Ojos cerrados, lo hago a ojos cerrados. Que Dios ahora. Deja de tener miedos, deja de tener dudas, apuesta por tu felicidad. Tienes que olvidar situaciones del pasado, las oportunidades te rodean, pero si tú no tomas las oportunidades, pues simplemente se van. Creo que a lo mejor de repente tienes que tener ya esa decisión de poder avanzar. Veo que tienes una venda en los ojos, descubre la verdad ya o acepta esa verdad ya. Bendiciones, mi querido cáncer, te quiero mucho, te me cuidas y hasta la vista. Apóyame, por favor.